Bienvenidos a todos los oyentes a El Comentario, un espacio dirigido y realizado por Agustín Sancho Cubero. Bueno, hoy traemos un tema que, francamente, resulta bastante inquietante. ¿Ya lo creo? Sí, porque hay una revisión reciente de más de 50 estudios que nos habla de esta obsesión actual, ya sabes, por crear una infancia perfectamente segura, sin ninguna fricción. Y que paradójicamente está consiguiendo justo lo contrario, ¿verdad? Exacto. Está diseñando una generación entera de adultos con unos niveles de ansiedad que no habíamos visto nunca. Y claro, a menudo caemos en esa trampa de mirar hacia atrás, a los años 60 o 70. Totalmente. Imaginamos a esos niños jugando en la calle hasta que se encendían las parolas, bebiendo agua de la manguera y, bueno, asumimos que eran emocionalmente más fuertes por pura nostalgia. Pero el análisis de hoy trata de dejar esa nostalgia a un lado. Estamos aquí para romantizar el pasado. Nadie aboga por volver a tiempos sin cinturones de seguridad o con pintura con plomo en las paredes. Desde luego que no, sería una locura. Exacto. Esas prácticas de crianza de hace medio siglo tenían fallos enormes. Pero al diseccionar las fuentes de hoy, la clave está en aislar ciertos mecanismos psicológicos, experiencias que actuaban como una especie de, digamos, gimnasio emocional. Y que hoy han desaparecido casi por completo. Así que vamos a desglosar esto, porque me parece que hay mucho que rascar. Hablamos de un metaanálisis reciente de los investigadores Qi Yang y Wonjing Ji. Sí, de la Universidad de Wisconsin-Madison y de la Universidad Global de Handong, respectivamente. 52 estudios revisados, que es una barbaridad de datos. Es una cantidad masiva de información, sí. Pero, claro, tengo que hacer de abogado del diablo aquí. ¿Cómo defines exactamente la sobreprotección cuando cruzas 52 estudios distintos? Es una duda muy lógica. Porque, a ver, lo que un adulto en Tokio considera sobreproteger, igual es muy distinto a lo que piensa alguien en Madrid o en Buenos Aires, ¿no? ¿Eso no sesga los resultados? Pues es una objeción muy válida, y por eso este tipo de metaanálisis es tan valioso. Zhang y He no se basaron en percepciones subjetivas, en cómo se sentían las familias. Filtraron los estudios centrándose en comportamientos medibles. Operativos. Vale, o sea que buscaron acciones muy concretas. Eso es. Definieron la sobreprotección a través de acciones específicas que impiden la autonomía apropiada para cada edad. Por ejemplo, intervenir en tareas que el niño ya puede hacer por sí mismo. Ya, tareas que motora o cognitivamente ya domina. Exacto. O también aislarlo de las consecuencias sociales naturales. Y al estandarizar estos comportamientos descubrieron que el patrón se mantenía de forma férrea sin importar el contexto cultural o económico. Qué curioso. ¿Y qué mostraba ese patrón exactamente? Pues que los niveles de sobreprotección parental durante la infancia están directamente correlacionados con mayores niveles de depresión y ansiedad en adultos jóvenes. Ojo a esto, adultos jóvenes, que la mayoría de los participantes rondaban la veintena. Claro, estamos observando el efecto a largo plazo. No es un simple malestar temporal adolescente. Hablamos de adultos jóvenes que reportan dificultades crónicas para lidiar con el estrés cotidiano, preocupación constante y síntomas depresivos. Todo enraizado en ese exceso de control inicial. Pues, fíjate, hay un concepto biológico fascinante que explica esto a la perfección, y creo que encaja aquí de maravilla. ¿A qué te refieres? Génesis. A ver, cuando los científicos construyeron el proyecto Biosfera 2 en los años 90, plantaron árboles dentro de esa gigantesca cúpula de cristal. Ajá. Los árboles crecían rapidísimo, parecían perfectos, pero antes de alcanzar la madurez, se colapsaban por su propio peso. ¿Y sabes cuál era el motivo? Me imagino que faltaba algún elemento ambiental. Exacto, no había viento. En la naturaleza, el estrés del viento provoca microroturas en el tallo del árbol, y el árbol se cura enviando lignina a esas zonas. Eso crea una corteza fuerte y resistente. Qué buena analogía. Sin el viento constante que los ponga a prueba, son estructuralmente débiles. Es como si estuviéramos criando en un invernadero absoluto. Falta esa lignina emocional, porque hemos eliminado el viento de las pequeñas frustraciones infantiles. Totalmente. La tigmomorfogénesis es probablemente la mejor analogía para ilustrar la arquitectura del cerebro en desarrollo. Y llevándolo al terreno psicológico, esa lignina de la que hablas sería la densidad sináptica. En ciertas áreas del cerebro, ¿verdad? Sí, especialmente en la corteza prefrontal, que es la región encargada de la toma de decisiones, la planificación y la moderación del comportamiento social. Necesita activarse bajo cierto nivel de estrés para crear vías neuronales eficientes. O sea que si eliminamos el viento, si quitamos esa fricción, ¿el cerebro simplemente no invierte energía en construir esos mecanismos de soporte? Exactamente. No lo necesita en ese momento, así que no los desarrolla. Pero claro,
Aquí entramos en el terreno minado de la realidad cotidiana. Porque si la sobreprotección causa este colapso estructural, la gran pregunta es, ¿dónde está la línea? Claro, es lo más difícil de identificar. Pensemos en una situación súper mundana. Son las 8 de la mañana, hay prisa para ir al colegio, y un niño de 5 años lleva 45 segundos de agonía intentando atarse los cordones de las zapatillas. Una escena muy clásica. La frustración va en aumento y la urgencia del adulto por agacharse, hacer un nudo rápido y salir por la puerta es abrumadora. Nadie hace eso pensando en dañar la corteza prefrontal de nadie. Se hace para sobrevivir a un martes por la mañana. Lógico, completamente lógico. Entonces, ¿en qué momento esa implicación natural cruza la línea y se convierte en sobreprotección? Pues ahí radica precisamente el núcleo del problema moderno, la ilusión de la implicación saludable. Esa situación aislada de los cordones es simplemente la vida moderna. Vale, el problema es si se convierte en un hábito. Eso es. El problema surge cuando ese es el patrón de respuesta para absolutamente todo. La sobreprotección clínica se define por la eliminación sistemática de cualquier obstáculo menor. Como mediar en cada pequeña discusión del parque, supongo. Sí. O hacer la mochila del colegio cada noche cuando el niño ya tiene edad para hacerlo él mismo, o hablar por ellos cuando alguien les hace una pregunta directamente. Una revisión sistemática de 2022 liderada por Stein Bigdahl abordó esto y demostró que se entra en un ciclo destructivo. Un momento, analicemos ese ciclo. ¿Quieres decir que el exceso de ayuda genera un problema que requiere todavía más ayuda? Totalmente. Bigdahl y su equipo observaron un bucle de retroalimentación bidireccional. El adulto interviene constantemente, lo que impide que el niño desarrolle habilidades de resolución. Claro, no practica, no aprende. Y eso provoca que el niño sienta ansiedad ante situaciones nuevas porque sabe perfectamente que no tiene esas herramientas. Entonces, al ver al niño ansioso, el adulto siente justificada su necesidad de intervenir de nuevo. Para aliviar ese sufrimiento, es una profecía autocumplida de manual. Tal cual. La intervención excesiva crea la misma ansiedad de la que pretendía proteger en un principio. O sea, si siempre hay alguien apagando los pequeños incendios con un extintor, el cerebro nunca aprende a manejar la manguera por su cuenta. Me encanta cómo lo resumes, sí. Y esto nos lleva al antídoto, a lo que Mark Brackett, del Centro de Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale, denomina autorregulación. Brackett menciona algo muy específico que llama experiencias imperfectas. Que son vitales. Pero a ver, ¿cómo funciona exactamente esto a nivel mecánico en el cerebro? Porque entiendo que la resiliencia no aparece por arte de magia. La amígdala y la corteza prefrontal. Vale. Cuando un niño experimenta una frustración, digamos que otro niño le quita un juguete, la amígdala, que es el centro emocional primitivo, dispara una alarma de estrés. Ira, llanto, frustración. Lo típico, una rabieta o un Disgusto fuerte. Eso es. Pues para que la corteza prefrontal aprenda a enviar señales inhibitorias que calmen esa alarma, necesita hacerlo repetidas veces. Y Brackett señala que las experiencias imperfectas son precisamente esas pequeñas dosis de rechazo, fracaso o incomodidad social. Entiendo. Entonces, si un adulto se interpone físicamente entre el conflicto y el niño, asume él mismo el rol regulador. Literalmente, el adulto actúa como la corteza prefrontal del niño. Y como cualquier músculo que no se usa, esa conexión neuronal en el niño se atrofia o no se desarrolla con la fuerza necesaria. Fíjate, eso plantea un dilema cultural inmensa. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Adelante. Si la neurociencia demuestra que estas dosis de incomodidad son fundamentales para cablear el cerebro frente a la ansiedad, ¿por qué los adultos modernos están aterrorizados de dejar que sus hijos experimenten incluso un mínimo nivel de frustración? Es una gran pregunta. Parece que hemos desarrollado una fobia colectiva a cualquier emoción que no sea la alegría radiante, ¿no te parece? Absolutamente. Hemos confundido el bienestar con la ausencia absoluta de estrés. Olvidamos que existe algo llamado estrés positivo o estrés tolerable, que es el auténtico motor de la adaptación evolutiva. Claro, es lo que te hace avanzar y adaptarte al entorno. Exacto. Y esto nos obliga a plantearnos una cuestión histórica. Si en el pasado no había seminarios de inteligencia emocional, ni adultos supervisando cada interacción, ¿dónde se desarrollaba este proceso de cableado neuronal? Pues me atrevería a decir que ocurría en los descampados, en el juego libre, muy lejos de la mirada de cualquier adulto con un silbato y un cronómetro. Y los datos respaldan esa intuición de forma rotunda.
Jesse Oliver y su equipo publicaron en 2022 un análisis utilizando el estudio longitudinal de niños australianos. Ah, los estudios longitudinales son fascinantes. Lo son, porque observaron a más de 2.200 sujetos a lo largo del tiempo. Lo extraordinario de esto es que te permite ver la semilla y luego el árbol que crece. ¿Y qué descubrieron con ese seguimiento temporal? Descubrieron que la cantidad de tiempo dedicado al juego libre y no estructurado durante la etapa preescolar predecía directamente y de manera significativa una mayor capacidad de autorregulación años después. Claro, pero vamos a concretar qué significa esto de no estructurado. A ver, explícalo. Porque alguien podría pensar que llevar a los críos a entrenar al fútbol 3 tardes por semana cuenta como juego. Pero no. En un entrenamiento hay un adulto que dicta las reglas, marca los tiempos, decide quién juega. Resuelve las disputas, todo. Si hay una falta, el árbitro pita. El niño solo tiene que acatar las normas que le vienen dadas. Sin embargo, cuando juntas a varios niños en un parque con una pelota y sin reglas establecidas, la dinámica es infinitamente más compleja. Es que es un universo de funciones ejecutivas en plena acción. En el juego verdaderamente libre no hay un marco previo. Los participantes tienen que inventar el juego y acordar las reglas verbalmente. Y negociar, que no es nada fácil a esas edades. Y lo más importante, mantener la cohesión social para que el juego continúe. Si alguien hace trampas, los demás tienen que confrontarlo. Si alguien llora porque ha perdido, tiene que gestionar esa tremenda frustración o se queda fuera de la dinámica. Tienen que calibrar constantemente las emociones de sus compañeros. Todo este proceso demanda una flexibilidad cognitiva brutal que las actividades dirigidas por adultos simplemente no exigen. Y esto enlaza directamente con una de las investigadoras más citadas en este ámbito, Mariana Brusoni, y su famoso trabajo sobre el juego arriesgado. Un concepto muy polémico, por cierto. Sí, porque claro, cuando usamos la palabra riesgo, las alarmas saltan al instante. Nadie está sugiriendo que dejen a los pequeños jugar en las vías del tren ni nada parecido. Por supuesto que no. Pero ¿dónde dibuja Brusoni la línea entre un peligro inaceptable y un riesgo que realmente es beneficioso? Esa distinción es vital para entender su trabajo. Brusoni diferencia entre un peligro, que sería algo oculto que el niño no puede evaluar, por ejemplo, una rama podrida en un árbol o un coche a alta velocidad en una curva ciega. Vale. Eso es peligro puro y duro. Eso es. Y luego está el riesgo, que es un desafío evidente donde el niño puede decidir hasta dónde llegar, como trepar a una rama alta, correr muy rápido o saltar desde cierta altura. Entiendo. Es algo donde ellos tienen control sobre su nivel de exposición. Exacto. El juego arriesgado enseña la calibración física y emocional. Es, volviendo a lo de antes, someter al cuerpo a la tigmomorfogénesis. Aunque es justo mencionar que la literatura científica todavía está consolidando evidencias a largo plazo en este subcampo específico. Claro, es un área de estudio aún en desarrollo. Pero el consenso general es que un entorno de riesgo cero produce una evaluación catastrófica de las amenazas futuras. Es decir, ven peligro donde realmente no lo hay. Y esa es la base misma de los trastornos de ansiedad. Pero a ver, hay que ser justos en este análisis. Sería facilísimo sentarnos aquí frente al micrófono y simplemente culpar a las familias, tachándolas de controladoras u obsesivas. Sería injusto y muy simplista. Exacto. Hay un elefante en la habitación enorme. La morfología del mundo ha cambiado por completo. El entorno físico, las ciudades, los barrios, ya no permiten ese nivel de juego libre en la calle. No es solo un cambio de mentalidad de los padres, es una alteración radical del espacio que habitamos. Absolutamente. Y omitir ese factor sería dejar el análisis incompleto. Existe un informe monumental elaborado por el Policy Studies Institute para la Fundación Nuffield. Cruzaron datos de más de 18.000 niños en 16 países diferentes. Madre mía, 18.000 es una muestra gigante. Sí, y lo que documentaron fue el colapso sistemático de lo que llaman la movilidad independiente. El radio de acción en el que un niño puede moverse libremente sin supervisión se ha reducido a una fracción mínima de lo que era en los años 70. ¿Y la causa principal de este repliegue masivo hacia los interiores de las casas? ¿Cuál es? Principalmente, el diseño urbano que ha priorizado el tráfico motorizado. El aumento del volumen y la velocidad de los coches ha convertido las calles en zonas hostiles y peligrosas. Y recordemos que históricamente eran el principal espacio de socialización infantil. Ya no se puede jugar a la pelota en medio de la calle, eso está claro.
Si a esto le sumas unas políticas escolares cada vez más restrictivas, muchas veces impulsadas por el miedo a litigios legales, donde se prohíbe correr en el patio o usar pelotas duras, el resultado es inevitable. Ante un entorno exterior hostil, la opción racional es el confinamiento en interiores. Se quedan en casa. Y aquí, amigos míos, surge el gran villano contemporáneo. Si encierras a un cerebro en desarrollo en un entorno totalmente seguro, con temperatura controlada, donde no hay nada nuevo que explorar, aparece el aburrimiento. El temido aburrimiento. Una irritación mental profunda. Y claro, ante esa irritación, la respuesta automática hoy en día es anestesiarla con estimulación constante. Pantallas, algoritmos de gratificación instantánea o agendas repletas de actividades extraescolares. Y ese es, desde la perspectiva neurobiológica, un error de cálculo colosal. El aburrimiento es fundamental. Cuando el cerebro experimenta esa caída de dopamina que llamamos aburrimiento, entra en un estado de malestar. Y queremos evitar ese malestar a toda costa. Pero esa incomodidad es literalmente una alarma biológica que empuja al individuo a buscar novedad o significado. Al no haber estímulos externos ya empaquetados, se activa lo que en neurociencia conocemos como la red neuronal por defecto. La red neuronal por defecto, qué interesante. Sí, es el sistema responsable de la introspección, la imaginación y el pensamiento simbólico. En otras palabras, la irritación del aburrimiento es la chispa que obliga a un niño a mirar una simple caja de cartón abandonada y decidir por pura supervivencia mental que esa caja es ahora un submarino espacial. Un ejemplo perfecto. Y si en el momento exacto en que sienten esa frustración les ofrecemos una tablet, estamos apagando esa chispa, estamos saboteando su desarrollo. Exactamente. Se interrumpe la formación del pensamiento divergente. Si conectamos esto con el panorama general, tolerar esa fase de frustración, el no saber qué hacer y lidiar con esa emoción negativa sin una vía de escape digital es uno de los entrenamientos más sofisticados para la resolución de problemas. Y sin embargo, la gratificación inmediata actúa como un chupete cognitivo. Elimina el llanto a corto plazo, sí, pero atrofia la capacidad de desarrollar un monólogo interior rico y la tolerancia a la frustración. La conclusión no es abandonar a nadie a su suerte. El verdadero aprendizaje de esta exploración es entender que el malestar temporal, las pequeñas fricciones y la resolución autónoma de problemas minúsculos no son fallos en el sistema de crianza. Para nada. Son de hecho el sistema operativo sobre el que se construye la resiliencia a largo plazo. Hay que dejar que el viento golpee un poco al árbol para que pueda fortalecer su propia corteza. Me parece una síntesis inmejorable. Y creo que este análisis nos obliga a mirar más allá de la infancia y hacer una reflexión que atañe a toda la sociedad en su conjunto. ¿En qué sentido? Pues que si los datos nos muestran empíricamente cómo la huida sistemática del aburrimiento y la erradicación de la más mínima incomodidad frenan el desarrollo de la resiliencia en los primeros años, quizás deberíamos examinar nuestro propio comportamiento adulto. Totalmente de acuerdo. Con nuestra incesante necesidad de revisar el teléfono al primer segundo de espera, nuestra aversión al vacío y nuestra búsqueda de confort constante, cabría preguntarse cómo esta necesidad de estimulación podría estar afectando a la tolerancia a la frustración de la sociedad en general. Es una reflexión muy profunda para dejar resonando a quienes nos escuchan. ¿Acaso no nos estamos convirtiendo todos, en cierta medida, en esas plantas de invernadero que se quiebran ante la brisa más suave de la realidad? Es algo sobre lo que merece la pena detenerse a pensar. Contenido creado por Agustín Sancho Cubero para su canal El Comentario, disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Suscríbete, dale me gusta y comparte si te ha gustado. Así me apoyas para seguir creando contenidos. Muchas gracias.